43. Esta es la media mundial de corrupción del último año. Es sorprendente que no lleguemos ni siquiera al aprobado. Esto demuestra la imperiosa necesidad de tomarse este problema más en serio y de endurecer las sanciones y el control a toda costa. La corrupción ha sido siempre una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de un país y es, por triste que parezca, una conducta inherente al ser humano y a la vida en sociedad. Sin embargo, siempre ha sido complicado determinar un estándar que permita saber cómo de corrupto es un país y, más aún, permitir la comparación entre países, debido a las infinitas formas de corrupción y a lo complicado que es sacar los casos a la luz. En este sentido, la organización Transparencia Internacional se ha convertido en todo un referente mundial. Todos los años saca un ranking conocido como el Índice de Percepción de la Corrupción, o CPI por sus siglas en inglés, en el que puntúa de 0 a 100 a 180 países, siendo 0 muy corrupto y 100 muy limpio. Os dejaré su link en la descripción. En este vídeo veremos de dónde se sacan estas puntuaciones, el ranking de los 10 países más y menos corruptos, algunos ejemplos y casos de interés, y por último, algunas recomendaciones de la organización para atajar el problema de la corrupción. ¿Cómo se genera este índice? Bueno, las puntuaciones obtenidas reflejan los resultados de las encuestas realizadas a expertos y hombres de negocios. Se deja al margen, por tanto, al público general. Las encuestas se sacan de 13 bases de datos elaboradas por entidades de diversa procedencia, en cuya elaboración nunca participa Transparencia Internacional. Las bases de datos están hechas en diferentes escalas y Transparencia Internacional se encarga de estandarizar dichas escalas y convertirlo más adelante en la puntuación del 1 al 100. Lo que permite esto es la comparación entre países y además la comparación a lo largo del tiempo, hasta el año 2012. Solo se incluyen países sobre los que se tengan datos de al menos 3 fuentes. Nos dice también qué clases de corrupción se incluyen y cuáles no. Incluye, por ejemplo, sobornos, el grado de persecución de la corrupción, el acceso a la información, la protección a soplones, entre otros. No se incluye corrupción de tipo privado como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, el secreto bancario, etc. Para asegurar la imparcialidad y el buen funcionamiento, el índice es revisado regularmente por autoridades independientes. Explicado cómo se generan estos resultados, veamos las conclusiones más generales. Como ya hemos mencionado, la media de los 180 países incluidos es de 43 sobre 100. Además, 2/3 de los países están por debajo de 50. Esto nos da una idea general de lo lamentable que es la situación con la corrupción. En los últimos 8 años, solo 22 países han mejorado significativamente su posición, entre ellos Grecia, Guyana y Estonia. 21 países, por el contrario, han empeorado significativamente su posición. Canadá, Australia o Nicaragua son algunos de estos ejemplos. El resto, 137, se han mantenido más o menos constante. Antes de escuchar el ranking, si quieres, para el vídeo y pon en los comentarios qué 3 países crees que son los menos corruptos y cuáles crees que son los 3 más corruptos. Ha llegado la hora de compartir el ranking de los 10 países más y menos corruptos. Comencemos con los niños buenos. Con el número 10 tenemos a Luxemburgo, con el número 9 a Alemania, con el número 8 Países Bajos, con el número 7 Noruega, 6 Suiza, 5 Suecia, cuarto Singapur, tercero Finlandia y empatados en el puesto número 1 tenemos a Dinamarca y Nueva Zelanda. A nadie le sorprenderán demasiado estos nombres. Son, por lo general, democracias estables y ricas. Estos países se caracterizan por su seguridad jurídica y por el respeto a la libertad de sus ciudadanos, lo que permite a su economía prosperar y evita en buena medida las tendencias hacia la corrupción. Con respecto a los países más corruptos, tenemos con el número 10 a Libia, con el número 9 Corea del Norte, con el número 8 Afganistán, con el número 7 Guinea Ecuatorial, con el número 6 Sudán, con el número 5 Venezuela, con el número 4 Yemen, con el número 3 Siria, con el número 2 Sudán del Sur y con el número 1, con una puntuación de 9 puntos sobre 100, tenemos a Somalia. Después de dejar claro quién se ha portado bien y quién no tanto, veamos algunas tendencias y ejemplos.
La zona del globo con peor puntuación es la de África subsahariana, con una puntuación de 32 sobre 100, y la Unión Europea y Europa Oriental la mejor, con una media de 66 puntos sobre 100. Veamos algunos casos concretos. En Madagascar, a pesar de una sentencia del Constitucional en contra de ciertas enmiendas que favorecían el mantenimiento del presidente en el poder, la independencia del judicial sigue en tela de juicio. Hace poco, la Agencia Nacional Anticorrupción de Madagascar ha emprendido acción legal contra más de la mitad de los parlamentarios del país por la supuesta aceptación de sobornos. Por otro lado, Angola ha subido 7 puntos este año para acabar con una puntuación de 26, que aunque sigue siendo muy baja, se trata de una mejora muy considerable. El motivo es, entre otros, que se le ha acusado de corrupción a la hija del presidente, Isabel dos Santos, conocida también como la mujer más rica de África, que se encargaba de la dirección de la Petrolera Nacional. Según ha avanzado la investigación, le han congelado los bienes a la acusada. Entrando ahora dentro de Europa, uno de los países que resalta este año es Malta, cuya puntuación se ha visto reducida en 6 puntos. Proviniendo de un pasado oscuro, con el asesinato de una periodista que investigaba un caso de corrupción, la cosa no pintaba bien desde el inicio. A pesar de los esfuerzos de los ciudadanos, de la familia y de la comunidad internacional, el caso sigue en el aire. Esto, unido a los escándalos de los papeles de Panamá, el de las Golden Visa y el hecho de que Malta ha estado vendiendo la nacionalidad a los inversores ricachones, explican esta reducción. A diferencia de Malta, Estonia lleva varios años viendo su marcador crecer. Desde 2012 ha subido 12 puntos. La búsqueda de independencia en sus instituciones, un sistema legal cohesionado y herramientas online efectivas han permitido la reducción de la corrupción a pequeña escala y hacer las elecciones y la financiación de los partidos más transparente. Aunque el blanqueo de capitales no está recogido en la escala, recientes escándalos de este tipo en este país hacen más evidente la necesidad de una normativa que comprenda toda la Unión Europea sobre esta materia. A pesar de que los países nórdicos tienen muy buenas puntuaciones, en el ámbito internacional y en la corrupción privada tienen mucho donde mejorar. Un caso reciente ha sido el de Fish Road Files, cuya traducción literal sería algo así como archivos de pescado, en el que Samherji, uno de los conglomerados de pesca islandeses más grandes, supuestamente sobornó a oficiales del gobierno de Namibia y Angola para conseguir los derechos de unas zonas de pesca de un tamaño gigantesco. La empresa estableció compañías fantasmas en paraísos fiscales como Chipre y Mauritania para evitar la fiscalidad y lavar el dinero proveniente de la corrupción. Muchos de los fondos, además, parecen haber sido transferidos a través del Banco Noruego de Titularidad Pública, DNB. Otro caso reciente que pasará a la historia por ser la segunda multa más grande que jamás se le ha pagado al gobierno de los Estados Unidos comenzó porque el gigante sueco de las comunicaciones, Ericsson, aceptó pagar $1 billón americanos para llegar a un acuerdo sobre el caso de corrupción por sus 16 años de contratos por dinero con China, Kuwait, Indonesia y Vietnam. Para terminar, quería hacer alusión a la importancia que tienen dos políticas que Transparencia Internacional menciona para reducir la corrupción. Mayor transparencia en la financiación de las campañas electorales está asociado a unos menores niveles de corrupción. Como podéis ver en el gráfico 1, según se van endureciendo los estándares de transparencia, mayor es la puntuación asociada a ese estándar. Cada punto es un país y el círculo es la media de los países de esa zona del gráfico. En un sistema en el que apenas se revela información, a la izquierda, la puntuación media es de 34. Y en el sistema en el que hay unos requerimientos serios y un control eficaz, a la derecha del todo, es de 70. Bosnia y Herzegovina es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Desde 2012 han caído 8 puntos y en 2018 hubo quejas debido a la falta de transparencia en la financiación, de un acceso desigualitario a los recursos por parte de los candidatos e incluso de amenazas a los votantes. En este segundo gráfico podemos ver que el hecho de consultar a diferentes fuentes ante una decisión política está asociado a una reducción significativa de la corrupción. Vemos como a medida que se aumenta la cantidad y variedad de las consultas, la puntuación mejora desde un 32 a un 61. Quería comentar aquí el caso de Turquía, que ha obtenido este año una puntuación de 39 sobre 100, reduciéndose 10 puntos desde el año 2012. Si en este país son muy reacios a que se cuestione el poder del gobierno, no digamos ya a consultar a otras entidades o personalidades. Recientemente el gobierno ha cerrado al menos 1.500 ONGs y asociaciones al tiempo que acosaba y perseguía a los líderes de la oposición.
no solo no escucha, sino que procura silenciar a las opiniones contrarias al régimen. En definitiva, los casos y datos que hemos visto no dejan precisamente una sensación positiva. Sin embargo, el hecho de que organizaciones como Transparencia Internacional estén sacando todos estos hechos a la luz y con una metodología y fuentes de tan buena calidad, debería motivarnos para saber qué cosas están pasando y para involucrarse en que cambien. Comparte este vídeo para que la gente conozca qué está pasando en el mundo ahora mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.